corta se convierte en lámina beta. Y una vez que se convierte en lámina beta, se empieza a polimerizar. Eso que ven a la derecha es el polímero, justamente en la azul es una de las proteínas que era alfa helicoide, ahora es lámina beta. La verdecita es la segunda proteína, la verde más fuerte es la tercera, y así sucesivamente. De tal manera que en esta polimerización de la proteína amiloide beta, que obedece no solamente a que se van a juntar como tal proteína con proteína, sino que la estructura tridimensional secundaria ha cambiado a ser más de un 80% de alfa helicoide a lámina beta. Y en consecuencia esto hace que la proteína no solamente se polimerice, sino que se haga insoluble. Y ese es un problema, porque la insolubilidad ahora va a hacer estos depósitos de placas enormes de proteína polimerizado y que se van a irse acumulando en nuestro cerebro. La historia natural de esto es una historia de terror, porque todos tenemos en la membrana de nuestras neuronas, eso que ven ustedes acá en la membrana de la neurona, todos tenemos una proteína precursora del amiloide. Esta PPA es una proteína transmembranal que está anclada a la membrana de las neuronas, de la que no está claro cuál es la función que tenía, porque se cree que es un atrapador de metales, fundamentalmente de aluminio, de zinc. Se cree que podía atrapar algunos metales que durante la época muy primitiva en nosotros, pues estuvimos en contacto con esos metales, ahora ya casi no en forma tóxica, pues por lo menos, ¿no? Y entonces, insisto, no está muy claro cuál es el papel que jugaba, porque aparte de eso sí tiene un papel importante desde el punto de vista de crecimiento neuronal, señalización para el crecimiento, pero es una proteína que sería insignificante para nosotros. El punto es que, en la actualidad quiero decir, el punto es que a partir de los 20 años de edad se activa un reloj biológico que no podemos evitarlo, es inevitable, estamos todos condenados a eso. Y entonces esta proteína precursora del amiloide es atacada por una serie de enzimas. Por ejemplo, una alfa secretasa corta un fragmento de esta proteína y entonces hace que se libere esta porción más externa de la proteína, un fragmento de la proteína como tal. Una beta secretasa corta más arriba y libera también ese otro fragmento. Y finalmente una gamma secretasa la corta en el espacio intermembrana, entonces libera un fragmento de la proteína, la amiloide beta propiamente, que es justamente la que se agrega, la que vamos a hablar hoy, y luego se va polimerizando hasta que se hagan oligómeros y luego polímeros que van a dar lugar a la placa amiloidea propiamente. De tal manera que la primera lesión histopatológica que vamos a revisar es la placa amiloide. Esta placa amiloidea está formada pues, por polímeros de proteína amiloide beta que se han agregado. Los demás fragmentos que se liberan de las secretasas no está clara cuál es su función tampoco, porque se cree que sirven como señalizadores para otras cosas, por ejemplo, para la activación metabólica. Pero la placa amiloidea es insoluble y se va a ir depositando y cada vez creciendo más lenta y progresivamente y de manera irreversible hasta que llega el punto en que haya tanta proteína amiloide beta, tanto fuera como dentro de la neurona, que se va a morir. Ahora, ahí no termina la historia, porque en todo caso, si bien es cierto que se induce una muerte neuronal y anormalidades cognitivas, como por ejemplo pérdida de la memoria, pérdida de la función motora, pérdida de la sensibilidad, fallas en general a nivel central, para el centro respiratorio, centro de control de la temperatura, en fin, poco a poco se van apagando las funciones vitales, pues. Al mismo tiempo hay un fragmento intracelular, que se cortó por la gamma secretasa. El fragmento intracelular también se va a depositar de la misma manera que lo hará a nivel extracelular la placa amiloidea. Y entonces tendremos proteínas insolubles que van a ir creciendo como si fuera una placa de estropajo, insoluble completamente, tanto fuera de la neurona como dentro de la neurona, o sea, en el citoplasma celular y en el espacio extracelular como tal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Ok, gracias. Ahora, entonces, es más complejo que lo que estoy hablando porque no solamente es estas secretasas, hay otras enzimas que van a participar y hacen el fenómeno mucho más complejo, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de las secretasas que se activan a partir de los 20 años de edad, pero hay otras enzimas como la nicastrina,
como otras enzimas que van a ir cortando también fragmentos de la proteína y en consecuencia van a ir liberándolos hacia la circulación o hacia el espacio intersticial. De tal manera que si pensamos en la proteína precursora del amiloide, esta que acabo de platicarles, y que se cortó, y que se agrega como proteínas amiloides betas como tal, que forman las fibrillas, las placas pues amiloideas. Otro problema serio que tiene esto es que la agregación de la proteína amiloide, aparte de que va a formar los oligómeros o polímeros que se van a ir agregando, está bien descrito que una parte de ella se puede insertar en la membrana celular. Y entonces esta inserción del fragmento amiloide beta en la membrana celular va a dar lugar a que la membrana como tal se descomponga, porque una secuencia de los aminoácidos de esta proteína amiloide atrapa radicales libres y en consecuencia induce eventos de oxidorreducción, peroxidación de lípidos y por tanto la destrucción de la membrana celular. Tenemos ya tres componentes importantes para pensar en la muerte neuronal. El primero, la acumulación de fibrillas que van a dar placas insolubles que no podemos deshacer. El protosoma no tiene ninguna competencia sobre ellas. Las enzimas proteolíticas tampoco, porque se hace insoluble. Entonces, primer punto, el acúmulo de proteínas en forma de estropajos insolubles, tanto fuera como dentro y hace un efecto mecánico. El segundo es este mecanismo que les estoy diciendo, tanto de peroxidación que lleva a la destrucción de las membranas celulares y en consecuencia, si ya teníamos afuera y adentro proteínas normales, ahora también tendremos una destrucción de las membranas celulares, fundamentalmente las neuronales. Y entonces, estos radicales libres, estas peroxidaciones, no solamente van a atacar a la membrana como tal, los lípidos, quiero decir, sino también a otras proteínas que están aquí en la membrana celular. Y en consecuencia, la falla neuronal, si ya teníamos una neurona que está lastimada porque se está lastimando, se está destruyendo, ahora con la destrucción de proteínas, la neurona está condenada invariablemente a la muerte. Como la neurona se siente amenazada y siente que se está lastimando, va a morir, entonces induce la formación de canales de calcio, estos que están acá, e incorpora grandes cantidades de calcio al interior de la neurona. El calcio es un activador metabólico muy importante a nivel neuronal. Y entonces este influjo de calcio que aumenta significativamente para intentar regenerarse, mantenerse viva ante este ataque de las proteínas anormales, lamentablemente la lleva también a la muerte. El cuarto mecanismo de la muerte, entonces, es el aumento en influjo de calcio a nivel intracelular de la neurona. Cuando hablábamos de glutamato, del aspartato, y hablábamos de los receptores NMDA, ¿se acuerdan ustedes? El N-metil de aspartato, platicamos justamente del influjo de calcio y dijimos que el calcio, cuando entra en grandes cantidades, pues induce muerte neuronal, que parte es el mecanismo a través del cual funciona la taurina, si se acuerdan ustedes. Esta hiperexcitación, aumento del metabolismo, de la energía, las fuerzas de hacer cosas justamente por estas bebidas energizantes, es, entre otras cosas, por el aumento del influjo de calcio a nivel neuronal, que hace entonces que funcionemos muy bien, muy rápido, muy eficientemente, pero con un precio muy caro a pagar porque eventualmente va a haber muerte neuronal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Ok. Voy lento para que sea muy preciso el mecanismo, la etiopatogenia, la fisiopatología de la enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, aquí está el mismo esquema que se acaba de mencionar. El cromosoma 21 es justamente el que contiene los genes para las enzimas que cortan estas proteínas a nivel de la membrana neuronal. APP es la proteína precursora del amiloide, nada más que está en inglés. Y entonces, el cromosoma 21, que es el que contiene los genes para estas enzimas, lamentablemente es el mismo cromosoma que está alterado en algunas enfermedades como la trisomía 21, la enfermedad del síndrome de Down. Y entonces eso es interesante porque pone al síndrome de Down como un evento de neurodegeneración temprana. Claro, insisto, como todas las enfermedades que hemos revisado, ¿no? Todas las hereditarias. Depende del grado de afectación. Si es un chico o una chica que tiene un síndrome de Down muy severo, eventualmente tendrá una deficiencia neurológica de tipo Alzheimer muy temprana. Si no tiene tantos problemas, tantas fallas, mutaciones, bueno, pues puede llevar una vida relativamente normal, claro, con limitaciones, porque el síndrome de Down en sí mismo pues tiene algo de déficit cognitivo, algo de
retardo mental, en fin, ¿no? Pero depende de la afectación. El punto es que en el mismo cromosoma que está alterado para la enfermedad del síndrome de Down, es el mismo cromosoma que secreta que codifica para las enzimas a partir de los 20 años de edad. Eso significa que una vez que se activa esta secuencia de corte de las enzimas, todas ellas, no solamente las secretasas, otras enzimas también, pero fundamentalmente las secretasas, una vez que se activa este sistema de corte a partir de los 20 años de edad, ustedes y yo empezaremos a acoplar grandes cantidades de proteína amiloide beta en nuestros cerebros, que va a ser lento y progresivo, porque no es así un evento tan rápido, tan fugaz, es lento y progresivo. En los próximos 20, 30, 40, 50 años tendremos tanto depósito amiloideo que empezará a hacer estragos en nuestro cerebro y en consecuencia tendremos las manifestaciones clínicas de la demencia senil. ¿De acuerdo? De esta suerte que hay una vía no amiloidogénica, la de las secretasas que se acabó de platicar, en donde las secretasas liberan este fragmento de proteína amiloide beta. Y la vía de la enfermedad, que es la beta secretasa, que libera justamente el fragmento que les platiqué, que se va tanto al espacio extracelular como al espacio intracelular. En general, como sea, la enfermedad va a estar presente invariablemente. Ustedes y yo estamos condenados como humanidad a padecer entonces cierto grado de demencia mental después de cierta edad, es decir, a partir de, insisto, los 20 años, pero van a pasar 40, 50 años para que tengamos manifestaciones clínicas de algún grado de demencia mental. Eso no significa que tendremos entonces que estar completamente ya resignados a que, bueno, pues voy a acabar siendo un sujeto incapaz de moverme ni de manejarme, ¿no? Habrá mecanismos para hacer más lento el proceso e inclusive revertirlo si estamos hablando de ello, ¿de acuerdo? Porque aunque tenemos invariablemente ya el depósito amiloideo, eso es invariable. Por ejemplo, yo tengo 30 años de depósito amiloideo en mi cerebro. Eso es invariable, incuestionable y además inevitable. Ya tengo un depósito amiloideo de 30 años en mi cerebro. Pero el punto es que estas placas amiloideas no den los estragos que yo esperaría de la neurodegeneración, siempre y cuando mantenga una sana alimentación, actividad mental constante, me mantenga yo activo y en buenas condiciones, en fin, con buena oxigenación. Todo eso hará entonces que el proceso degenerativo sea más lento o inclusive que se reviertan algunos daños que ya pudiera haber ocasionado alguna de estas cosas, ¿no? Si vemos al microscopio lo que vio el doctor Alzheimer justamente con el doctor Niels, veríamos esto. La placa neurítica, que es la placa amiloidea, es esto. Esta placa, como tal, está formada por estas placas que ven ustedes acá. Si ven ustedes estas filas cafés más concentradas en algunos puntos, tan concentradas que parecen todo un conglomerado, son justamente las proteínas que están agregándose aquí de manera normal, ¿de acuerdo? Estas justamente son las placas amiloideas que forman estos agregados como tal en el cerebro donde había una neurona. Si ven ustedes, aquí está una, otra, aquí está otra, aquí está otra. Apenas se den tenue las neuronas, esta ya está siendo atacada y vean algunas de las pequeñas ramas todavía de proteínas que están apretando aquí a la neurona, la van a empezar a atacar y a degradar. Todo alrededor de esta, aquí hay una célula fantasma, todo alrededor ya solamente queda tejido cicatrizal cerebral donde había neuronas y ya no queda absolutamente nada, ¿no? Porque conforme va avanzando, no solamente hacia afuera, sino por dentro también, conforme va avanzando la placa, va intoxicando a la neurona, la va lastimando hasta el punto que la va a matar. Hasta ahí la historia está bien, ni modo, estamos condenados a tener este depósito amiloideo que es inevitable. La otra proteína que se suma a la neurodegeneración es la proteína tau. Y entonces esta proteína tau es una pequeña proteína que funciona como anclaje de los microtúbulos neuronales, en general del citoesqueleto. Si ven ustedes el microtúbulo o las proteínas fibrosas del citoesqueleto, verían ustedes estas pequeñas proteínas verdes que son las proteínas tau. Esas proteínas tau funcionan como si fueran grapas que van a mantener la unidad como tal, la estructura íntima de los microtúbulos, de los citoesqueletos, en fin. Estas proteínas tau contienen un carbohidrato complejo, que se llama N-acetilglucosamina. Es una glucosa compleja que está modificada por una
acetilo y un grupo nitrogenado. Es una glucosa como tal. Entonces, esta N-acetil glucosamina, que tiene este nitrógeno y acetilo en el carbono 2, está pegado a una secuencia de aminoácidos de la proteína tau, ¿de acuerdo? De hecho, esta secuencia es muy importante porque una vez que la neurona necesita energía, porque está siendo atacada, porque está siendo lastimada, porque siente que va a tener daño como tal, y está aumentando el influjo de calcio, y el influjo de calcio aumenta el metabolismo, y la neurona es de las pocas células que no son tan complacientes para aceptar cualquier otro metabolito energético. Las neuronas aceptan casi por excelencia la glucosa, excepcionalmente el lactato u otros carbohidratos, pero prefiere por mucho la glucosa y son muy quisquiosas. Son unas señoritas muy exigentes que si no les dan glucosa, pues como que no funcionan bien. Y entonces, ante esta demanda energética tan grande que hace la lesión por la proteína amiloidea, la neurona empieza a sacrificar sus proteínas. Y entonces estas proteínas tau, que contienen N-acetilglucosamina, van a liberar la glucosa, perfecto, liberan nitrógeno, que puede funcionar como atrapador de dos iones, y liberan acetilos, que entrarán perfectamente bien al ciclo de Krebs de manera directa. De tal manera que estos dos elementos de la glucosa y el acetilo le garantizan a la neurona que está siendo lastimada y que se siente vulnerada porque va a morir, tener suficiente energía para sobrevivir e intentar hacer frente al ataque del que está siendo objeto. Lamentablemente, el sacrificio de las proteínas tau en el microtúbulo hace que estas grapas se vayan perdiendo y en consecuencia que la secuencia de proteínas que forman el microtúbulo pierdan el arreglo, o sea, se hagan igual inestables. Y en consecuencia, no solamente se libera la proteína tau y una vez que pierde el carbohidrato, se fosforila. Hay una descripción muy interesante, hace algunas décadas la hizo un investigador francés, que habla de un balance entre la glicosilación y la fosforilación de la proteína tau. Y entonces él plantea que en la medida que se pierde el carbohidrato, se fosforila, y la hiperfosforilación es una señal para la degradación, pero falla igual que la amiloide beta, porque también pierde el largo tridimensional. En consecuencia, tenemos ahora dos problemas serios. Por un lado, la pérdida de la estabilidad de esta proteína, este filamento de microtúbulo, este esqueleto, porque te estamos quitando las grapas que daban sostén a esto. Y por el otro, proteínas hiperfosforiladas que también van a ser insolubles y que se van también a agregar. Entonces, es otro problema más que se suma a la placa amiloidea de la que estábamos hablando. ¿Queda claro la proteína tau, chicos? Sí. Interesante pregunta, José Luis. Se activa igual a nivel de la transcripción, se activan enzimas proteolíticas que van a liberar el anclaje de la proteína tau y en consecuencia la van a hacer que esté aquí en el citoplasma. Una vez en el citoplasma, otro grupo de enzimas, que se llaman glicosidasas, empiezan a romper este carbohidrato ese es el anclaje, mira. Si ves esta secuencia, ese es un aminoácido, ¿no? Este es el aminoácido y aquí está el ancla en el cual se inserta o un enlace covalente el carbohidrato. Entonces, una enzima, una O-glicosidasa, rompe aquí este enlace y libera la glucosa y luego otra enzima libera el acetilo. En fin, se activan una serie de un grupo de enzimas que primero desacoplan del microtúbulo, luego van a ir cortando la secuencia de carbohidrato para que pueda ser utilizada por vía metabólica. Una vez liberada la proteína como tal, y entonces empieza esta secuencia que te acabo de comentar. Otro grupo de enzimas, unas fosfatasas, empiezan a fosforilar la proteína tau donde había los carbohidratos y la hace insoluble y en todo caso empieza a depositarse también en nuestras células. ¿Ya? De tal manera que, si pensamos en lo que les acabo de comentar y veríamos a las neuronas así funcionando de manera normal, ahí va a pasar la formación de la maraña neurofibrilar, este depósito de proteínas anormales. Pero observen, por favor, la secuencia de la neurona. Una vez que se desarregla el microtúbulo, que pierde de estructura tridimensional,
la neurona va a perder el contacto con otras neuronas, va de nuevo. Ahí está la neurona normal, va a perder el arreglo tridimensional del microtúbulo y en consecuencia va a perder el contacto sináptico y entonces vean cómo se degeneran las ramas neuríticas, se degeneran, pierden el contacto y la neurona colapsa. Observen esta imagen, por favor, de neurona colapsada, justamente, porque es justamente ahí lo que va a dar lugar a la siguiente lesión histopatológica. Significará entonces que tendremos dos lesiones histopatológicas para identificar en la enfermedad de Alzheimer. La placa neurítica como tal y la maraña neurofibrilar. La maraña neurofibrilar es esto justamente, neuronas que eran la neurona como tal, el cuerpo neuronal, y ahora solamente queda la neurona colapsada. Ahí está. Histopatológicamente veríamos, aquí está el núcleo enorme, vean ustedes el núcleo todavía conservado, y aquí es todo esto que se ve acá como si fuera una imagen y se le inflama, es justamente las dendritas y las ramas de conexión interneuronal que se han colapsado porque perdieron la estructura del microtúbulo. El microtúbulo es una estructura que mantiene como si fuera una trave, como si fueran varillas, mantiene la estructura de la neurona como tal para que pueda funcionar bien. Hace, entre otras cosas, que se alarguen, por ejemplo, las conexiones sinápticas y que tengan contactos interneuronales para tener buena función como tal. Una vez que se pierde este arreglo tridimensional de los microtúbulos y en consecuencia se hace inestable, se colapsa la neurona, tal cual, se colapsa como vieron en el video. Se colapsa la neurona y da lugar a esta lesión que es típica, que es la maraña neurofibrilar. ¿De acuerdo? Aquí está la secuencia en resumen de lo que acabo de decir. Es un póster muy bonito de una revista que se llama Cell, donde vean ustedes cómo están el depósito amiloideo por fuera, aquí fuera de las neuronas, de las neuritas, pero también por dentro y al mismo tiempo la agregación de las proteínas tau, que falla el proteosoma justamente para poder degradar. El proteosoma funciona siempre y cuando sean proteínas que se pueden desnaturalizar. Como son proteínas que son insolubles porque son láminas beta y además están agregadas en forma de oligómeros o polímeros, el proteosoma no puede trabajar sobre ellas y en consecuencia es ineficiente. Ahora, la falla no solamente es a nivel de las neuronas, sino también a nivel de la glía, los astrocitos y otras células que están ahí en nuestro cerebro. De tal manera que no solamente quedamos vulnerables desde el punto de vista inmunológico y de regulación celular, sino más importantemente a nivel cognitivo por las neuronas que se están perdiendo. Si lamentablemente era la neurona que movía, por ejemplo, el brazo derecho, pues bueno, vamos a quedar con una deficiencia de movimiento del brazo derecho y en todo caso una pérdida también de la función. Y así sucesivamente, ¿no? La neurona que estaba encargada de las funciones cognitivas superiores, como el procesamiento mental, el análisis de la información, en fin, ¿no? Entonces, eso sería en resumen lo que acabo de decir, de los oligómeros, polímeros de amiloide beta, tanto fuera como dentro de la neurona, la degeneración de las conexiones sinápticas, justamente por la pérdida de la proteína tau, y finalmente el desacoplamiento como tal de las neuritas, que llevan no solamente a que se pierda la comunicación como tal acá, interneuronal, sino además los efectos dañinos de los que van a ser objeto ahora las células cerebrales, ¿no? Fundamentalmente las neuronas, fundamentalmente. Pues esto es en resumen lo que acabo de decir, esta es exactamente lo mismo, son diferentes esquemas de lo mismo. Aquí está el microtúbulo, la proteína tau que está funcionando como anclaje, que una vez que se pierde, entonces se desagrega el microtúbulo, se hace inestable, degenera como tal, hay una degeneración retrógrada que hace que el contacto sináptico se retraiga hacia la neurona, así como tal, entonces deja esta imagen, esa la inflama que es la maraña neurofibrilar, ¿de acuerdo? De tal suerte que si viéramos las tinciones del doctor Alzheimer y veríamos entonces las tinciones aminocúpricas o esas como oro coloidal, que veríamos entonces estas placas amiloideas como tal, estas, con las proteínas amiloide beta aquí agregadas, depositadas, formando estas grandes conglomerados de proteínas que están destruyendo todo a su alrededor, y al mismo tiempo neuronas que ya están sufriendo también el evento neurodegenerativo con la maraña neurofibrilar. ¿De acuerdo? Esas dos, la maraña neurofibrilar y la placa amiloidea, son las dos lesiones histopatológicas para el diagnóstico de Alzheimer. Si alguien tiene un tipo de demencia y quieren saber cuál fue la demencia que le dio, hay que hacer una biopsia cerebral. Todavía no se puede hacer en vivo, no es tan correcto hacerlo en vivo. Se podría hacer en un transoperatorio, pero abrir la cabeza para hacer un diagnóstico no se puede.
Entonces, generalmente el diagnóstico se hace post-mortem, alguien que tuvo algún grado de demencia y que quiere saber qué tipo de demencia fue, se le hace una necropsia y entonces toma un pedazo de cerebro, se analiza así un corte histopatológico y si se encuentra la placa amiloidea con la maraña neurofibrilar, el diagnóstico es de la enfermedad de Alzheimer. Si no se encuentran ambos componentes, no se puede decir que es Alzheimer, habrá sido otro tipo de demencia. Tenemos un montón de demencias vasculares, la pura demencia amiloidea, demencias inflamatorias, por encefalitis, en fin, hay un montón de cosas que nos podrían dar un grado demencial. Pero si hablamos de la enfermedad de Alzheimer, tendríamos que encontrar a la fuerza la placa amiloidea y la maraña neurofibrilar, ¿de acuerdo? Ahí está una reconstrucción artificial, colorida artificialmente, pero es de micrografía electrónica, justamente de una neurona con una maraña neurofibrilar. Vean ustedes cómo estas puntas que se ven acá truncadas son justamente todas las conexiones neuríticas que ha perdido la neurona, justamente por la degeneración, y lo único que se conserva casi intacto es el gran núcleo celular, ¿no? Que está aquí, esta barrigota enorme. Y todo lo demás se ha colapsado por completo, como pierde la estabilidad y la estructura, se colapsa por completo la neurona. Hagan de cuenta que es como me gusta poner de ejemplo las traves de las casas, ¿no? A ver si logran ver ustedes ahí en su casa, tal vez en las arcos de las puertas o en las esquinas de la casa. ¿Han visto ustedes que de pronto construyen las casas con varillas así en forma de castillos, ¿no? Los castillos como tal. Entonces estas varillas, que son los castillos, luego les ponen cemento y en la casa de cada uno de ustedes tienen esas zonas de soporte de la casa, ¿no? En las esquinas, eventualmente en la parte central, si es una sala o un cuarto muy grande, tendrán un pilar, por ejemplo, que soporta parte de estructura media de la casa, ¿no? Hagan de cuenta que van a ir quitando el cemento, el concreto y lastimando la varilla que está en el interior de los castillos. En consecuencia, el peso del techo, el peso de la pared, va a ser tal que no va a ser fácil soportarlo y eventualmente se va a colapsar, ¿de acuerdo? Entonces, es igualito. La proteína tau funciona como la varilla de anclaje a estas estructuras, aquí a esas que están viendo acá. En consecuencia, una vez que se van perdiendo, estas proteínas como tal hacen que se desarregle el microtúbulo, el citoesqueleto, sea inestable, no se logra mantener porque se está despolimerizando, y en consecuencia se colapsa. Eso da lugar a la segunda lesión histopatológica que sé yo, que es la maraña neurofibrilar, que es justamente lo que ya da la muerte neuronal como tal, ¿no? Por tanto, nuestras pobres neuronas están resignadas a morir por dos vías. Por la intoxicación de la amiloide beta, como tal, el depósito, por un lado, extracelular, segundo, intracelular, tercero, por la peroxidación de la membrana celular, o bien, en cuarto lugar, por el colapso neuronal, por la proteína tau, que va a hacer que sea inestable y se colapse la neurona por completo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor. Por el momento no, doctor. Gracias. Bueno, gracias. Pues aquí está un corte histológico de un fragmento de cerebro. Aquí ven parte del cerebro. Los puntitos morados que se alcanzan a ver son los núcleos celulares con una adquisición de hematoxina y eosina. Todo esto que está aquí son los núcleos celulares de las neuronas, las glías, en fin. Y todo lo café que están viendo ustedes acá, esto café, que está pintado con yodo, es justamente las placas amiloideas, que vean ustedes cómo está repleto. Y sin embargo, observen cómo no hay marañas neurofibrilares. Vemos placas amiloideas, un montón de placas amiloideas, pero no hay marañas neurofibrilares. Es un corte histopatológico de una persona joven, relativamente joven, 45 años, que tuvo una muerte no relacionada con la enfermedad y que sin embargo tenía un ligero déficit cognitivo, ligero, no tan marcado. Esas cosas que uno olvida poco a poco, que de pronto olvidos frecuentes que hacen que uno piense que algo está mal, algo está funcionando mal. Entonces, justamente por el depósito amiloideo que ya empezaba a dar estragos a una edad tan joven, 45 años, pero que luego, a partir de este momento, si se suma el colapso neuronal justamente por la proteína tau, empezaremos a ver francamente la neurodegeneración, ¿no? En la que lenta y progresivamente va a ir perdiendo cada una de las funciones hasta que se haga completamente dependiente de alguien y eventualmente ya quede como vegetal, ¿no? Simplemente respirando. En fin, esas son más imágenes de las proteínas tau, justamente la malla neurofibrilar, la imagen inflama, que es muy característica, ¿no? Imagen inflama, aquí es una neurona igual, imagen inflama,
otros cuerpos neuronales, células fantasma, vean como el citoplasma está completamente blanco, de que ya está sufriendo, está a punto de morir esta neurona. Aquí hay otra pequeña neurona que también ya está colapsando, en fin. Y ahí están entonces las dos lesiones, por las mallas neurofibrilares y algunas pequeños filamentos de proteína tau que van a dar lugar también a la imagen de flama que después veremos, ¿no? En fin, pues esta es la enfermedad de Alzheimer, chicos, que tiene que ver con la pérdida del árbol tridimensional, una proteína que de manera normal es alfa helicoide, de manera secundaria, y que de pronto se convierte en lámina beta, y eso lo hace insoluble, la hace que se deposite que en forma de oligómeros o polímeros, y que poco a poco va dando lugar a esta pérdida de la función neuronal, ¿no? Tanto motora como sensitiva, como funcional. Ahora, a lo largo de la enfermedad, aquí está el cerebro sano, una enfermedad de Alzheimer moderada o una enfermedad de Alzheimer severa, a lo largo de la evolución de la enfermedad, pues como hay pérdida de la neurona, pérdida de la sustancia como tal, también veremos pérdida del volumen cerebral, ¿no? De tal manera que si ven el cerebro normal, verían las circunvoluciones, aquí están perfectamente bien, las cavidades hidroneumáticas del cerebro están perfectamente bien. Cuando está moderado o severo, aumentan los espacios como tal en el cerebro, porque se pierde justamente neuronas, se pierde sustancia cerebral, y en consecuencia disminuye el volumen como tal. Además de la disminución del volumen del cerebro, observen la corteza, esta zona un poco más oscura que estoy marcando con el puntero, esta zona que es la corteza cerebral, normalmente la tenemos así engrosada y tiene que ver con las funciones superiores de nosotros. Esto es justamente lo que nos hace humanos, ¿no? La corteza cerebral tan robusta es lo que nos distingue de los animales para la función cerebral en general, ¿no? Cuando hay moderada o severa, la corteza cerebral se adelgaza significativamente porque hay pérdida de las neuronas superiores, la glía esta que da sostén, pero también es muy importante para el mantenimiento inmunológico de nuestro cerebro, la función celular en general. Lo que más bien va a sufrir va a ser la corteza. Vean cómo se adelgaza la corteza, aumenta los espacios entre las circunvoluciones, porque justamente está perdiéndose todos esos componentes neuronales, ¿no? Con el colapso neuronal, la muerte de las neuronas por peroxidaciones, están dando lugar a que disminuye el volumen de nuestro cerebro. Y esa disminución de volumen es como se llama, es como se diagnostica la atrofia cerebral de algún grado, que está relacionado con el grado de demencia que uno tenga, ¿no? De tal manera que de manera normal uno tendría una disminución del volumen cerebral, porque es inevitable. Un ejemplo interesante de esta disminución de volumen es justamente el cerebro de uno de los grandes físicos de la humanidad, ¿no? Albert Einstein, que a su muerte le extrajeron el cerebro y hubo quien se encargó de analizarlo, pues, pensando que encontraría la respuesta a la genialidad del cuate, ¿no? Pensando que tendría un cerebro increíblemente robusto y una super máquina celular. La sorpresa fue que era más pequeñito que un varón normal. Es decir, era un cerebro del tamaño más o menos del cerebro de una mujer, que normalmente es pequeño, más que el del hombre. Y lo más interesante es que tenía esto justamente, un pequeño adelgazamiento de la corteza, equivalente a una demencia moderada, ¿no? O sea, el volumen, quiero decir. Pero la corteza cerebral estaba engrosada. Es decir, había perdido algo de volumen, pero la corteza estaba engrosada. Porque en todo caso, si bien era un tipo genial, que tenía una mentalidad muy importante, significaba que las neuronas de la corteza habían logrado mantener la función de tal forma que a pesar de la pérdida de la sustancia, porque seguramente tenía depósito amiloideo, a pesar de la pérdida de la sustancia, pues las neuronas se mantenían activas en muy buena condición, ¿no? De suerte que no importa que perdamos volumen cerebral, siempre y cuando la corteza cerebral y las funciones cognitivas se mantengan intactas, no hay ningún problema. De hecho, va a ser inevitable, vamos a perder las sustancias cerebrales, eso es inevitable conforme avancemos en la edad, ¿no? El punto es que tratemos de evitar esto justamente, que el depósito amiloideo, tanto extracelular como intracelular, haga los estragos que siempre estamos pensando nosotros para las demencias como tal, ¿no? No solamente la de tipo Alzheimer, sino las demencias en general, ¿no? En fin, aquí están ejemplos igual de lo que estoy mencionando, las neuronas normales con su dendrita, la neurona con Alzheimer, que tiene justamente el depósito amiloideo, el depósito de proteína tau, la degeneración de los microtúbulos y en consecuencia la retracción de la neurita como tal, la conectividad sináptica, que lleva de manera retrógrada a que este brazo se retraiga hacia la neurona y dé lugar al colapso neuronal, ¿no? Hay una serie de rutas importantes, no voy a mencionarlas ahorita porque no viene al caso, pero hay rutas importantes en las que se intenta tratar
de inducir la muerte neuronal antes de que dé más estragos, ¿no? En consecuencia, se activan una serie de proteínas que no voy a mencionar porque no viene al caso, pero quiero que les vean nada más, para que finalmente se induzca la muerte celular. Es decir, ya que no puede degradar las proteínas y es un riesgo dejar a una neurona que está siendo inflamada y que está ocupando una gran cantidad de metabolismo, pues lo mejor es inducirle la muerte y al final de cuentas, por vía apoptótica se induce la muerte neuronal para la muerte de la neurona como tal, ¿no? Entonces veríamos estas cosas así, si vemos micrografías con marcadores específicos, veríamos cómo se da lugar a estos arreglos importantes de agregados de proteínas aquí en los cuerpos neuronales. Esto azul es el núcleo. Entonces vean cómo están las proteínas como tal, la proteína tau en rojo, la proteína amiloide. Vean cómo están compartiendo el mismo espacio prácticamente en la neurona, ¿no? Tanto dentro de las células como fuera de las células, tenemos una gran cantidad de proteínas que están depositando y que lenta y progresivamente van a dar lugar a la destrucción de las neuronas como tal, ¿no? En consecuencia, hice yo hace rato, vean, aquí está la progresión de un cerebro. Es un modelo en ratón que se parece mucho al del humano. Entonces, este ratón modificado que se induce una demencia tipo Alzheimer, que hay pocos modelos animales que se puede reproducir como tal la enfermedad de Alzheimer. Pero este ratón modificado, vean, de manera normal, aquí está un corte zoológico del cerebro del ratoncito, los cuerpos neuronales, aquí están los núcleos en moradito. Cuando hay moderada, empieza el depósito amiloideo y empieza pérdida de la función, pérdida de la sustancia. Si es moderada severa, vemos ya aquí había placas amiloideas, aquí ya empezamos a ver las marañas neurofibrilares y vemos que aquí las neuronas ya están colapsadas, hay mayor pérdida de la sustancia y finalmente la severa, en la que se comparte tanto la placa amiloidea en rojito como las marañas neurofibrilares en café oscuro, ¿no? Vean aquí estas imágenes, se las inflama y la pérdida de la sustancia muy importante, la atrofia cortical que también es muy importante y prácticamente no queda nada de cerebro en esos ratoncitos, ¿no? Hasta el punto en que llegan a morir porque dejan de comer, porque ya no dejan de moverse y finalmente mueren por inanición o por pérdida de la energía vital como tal, ¿no? En fin, esto veríamos así. Justamente es uno de los efectos que nos espera con la neurodegeneración si no nos cuidamos, si no hacemos algo en este momento de nuestra vida para poder evitar llegar a este punto, ¿no? Que de manera normal vemos a nuestro cerebro así, con la enfermedad de demencia, la de tipo Alzheimer u otras demencias, vean ustedes la pérdida del volumen cerebral, la atrofia cortical que lleva entonces a la pérdida de la función cerebral, quizás edema cerebral porque tenemos una gran cantidad de proteínas que están ahí intentando degradarse y activa el sistema inmunológico, una reacción inflamatoria pues muy importante que pues también va a lastimar a largo plazo nuestro cerebro, ¿no? Y la región encargada de la memoria y el aprendizaje, esta que está en la zona vaso medial del cerebro, vaso medial, el hipocampo. Vean cómo aquí está de manera normal el hipocampo, robusto, contiene las neuronas especializadas para la memoria y el aprendizaje. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, vean cómo ya no queda prácticamente nada de hipocampo, ¿no? Que hasta se ve un hueco aquí. Esto sería el hipocampo, donde queda el hipocampo, y se ha atrofiado por completo y en consecuencia la memoria va a quedar afectada, ¿no? Inicialmente la memoria reciente, ya no seremos capaces de obtener nueva información y se va a preservar la memoria de largo plazo solamente, o sea, de aquella que teníamos de la antigüedad, ¿no? De tal manera que nuestro familiar de pronto ya no va a reconocernos en la actualidad, pero sí se acuerda de nosotros cuando éramos niños, ¿no? Y en consecuencia, poco a poco va a ir perdiendo inclusive esa memoria anterior, ¿no? La memoria antigua que tenía de sus recuerdos de la infancia, de la juventud, en fin, ¿no? Poco a poco va a ir perdiendo de adelante hacia atrás lo más reciente, luego lo medio y finalmente la memoria pasada hasta que queda completamente olvidado, ¿no? Hay dos tipos de enfermedades. Esta que es la familiar, que es de inicio precoz, es de las más raras, unos 5% de los casos. Están aquí el cromosoma 21, vean el gen de la proteína precursora del amiloide, el cromosoma 14 para algunas enzimas como la presenilina, el cromosoma 1 también para otra presenilina, pero el cromosoma 21 es el más importante en la genética. Esta se presenta en sujetos jóvenes, no en los 70, 80 años de edad, sino más bien a partir de los 45 o antes años de edad. Es la forma juvenil, de inicio precoz, que es la más rara, ¿de acuerdo? 1 a 5% de los casos. Me parece que es la del polimorfismo. Bueno, sí, esa es la otra forma, que es la forma adquirida, que es la demencia senil propiamente, que es el Alzheimer senil que se le llama,
que está implicado en el 90-95% de los casos, y vean cómo hay un montón de genes expresos, ¿no? El cromosoma 19 para la apolipoproteína. La apolipoproteína es una proteína que vamos a conocer ahora que veamos lípidos, que forma parte integral de las lipoproteínas como tal. Entonces también el metabolismo lipídico está implicado en los eventos degenerativos para nosotros, de tal suerte que es muy importante mantener nuestros niveles de grasas en la sangre de manera normal y adecuada para evitarnos también esos efectos dañinos, ¿no? Y un montón hacia el receptor del VLDL, proteínas de baja densidad, en fin, ¿no? La proteína tau también, otras proteínas como las oxidasas, en fin. Esa es la forma de Alzheimer que es la más común, la que más observa uno, y que se presenta 40, 50 años después de que empezaba el proceso degenerativo a partir de los 20, ¿no? Es decir, a partir de los 60, 70 años de edad, es que empiezan a ver los efectos iniciales de la enfermedad, que son marcados 20 años después, o sea, a partir de los 80 ya vemos prácticamente el síndrome demencial como otro, ¿no? Entonces, suerte que esta forma no familiar, que es la que acabo de mencionar, que no está asociada con los genes directamente, sino que más bien tiene que ver con la progresión normal, más o menos el 10% empieza a partir de los 65 años de edad. Si es que es muy temprana, 65 años de edad. Si la mayoría, más del 50%, a partir de los 85 años de edad, ¿no? Y entonces, el 40%, vean ustedes cómo estaría más o menos entre los 90 años, o sea, alguien que llega a los 90 años, 100, sería de esperarse que tuviera un cierto grado de demencia, ¿no? Hay gente maravillosa que llega a más de 100 años y está tan lúcida que recuerda perfectamente bien todo y sigue funcionando bien, ¿no? Mucho depende de la alimentación, mucho depende del estado de vida, de los cuidados que haya tenido en la juventud, en fin, ¿no? Todo eso está perfectamente bien. La otra forma familiar, que es la forma juvenil, se presenta, desde yo, más o menos entre la cuarta, quinta década de la vida, muy tempranamente, y menos del 1% antes de los 40 años de edad. Es muy, muy raro, sumamente raro. Entonces, la mayoría de los casos que veremos es la forma no familiar, que es la que todos estamos expuestos, justamente por la activación del ciclo circadiano, el ciclo de regulación, nuestro reloj biológico, que activa a esas enzimas para el corte de la proteína precursora del amiloide. Las otras invariablemente lo va a hacer muy tempranamente, a partir de los 40, 50 años, o inclusive raramente antes de los 40 años de edad, ¿no? Alguien que empezó con esta historia de terror a los 20 y 15 años después, a los 35, y empieza con problemas demenciales, ¿no? Eso es lo más raro todavía, el 1%, ¿de acuerdo? Factores importantes de riesgo para nosotros, por supuesto, es la diabetes mellitus, porque de por sí la diabetes, vamos a revisarla pronto, tiene un problema metabólico importante, en el que justamente lo que está fallando es el metabolismo de la glucosa. Y si se acuerdan ustedes, cuando vimos la neurona sacrifica la proteína tau, justamente porque lo que quiere es la glucosa de esa proteína, ¿no? No está obteniendo energía suficiente, y en consecuencia la obtiene el sacrificio de proteínas modificadas. El síndrome de Down, justamente por el cromosoma 21, que está implicado también, muchas metabolopatías, como hiperlipemias, problemas metabólicos importantes, problemas de tiroides, en fin, todo eso son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, de tal manera que más vale mantenerlos saludables. Si alguien presenta diabetes, que se mantenga en niveles sanos de la diabetes, bien controlada, sin que tenga los altibajos metabólicos. El síndrome de Down va a ser difícil controlarlo porque están condenados, pobres, a padecerlo de una u otra forma por la semejanza con el cromosoma 21. Las metabolopatías igual, tendríamos que mantener los niveles de lípidos en forma adecuada, el metabolismo de las proteínas también de forma adecuada para evitar que se acumulen eventos tóxicos en nuestro cuerpo, dañinos que puedan empeorar la enfermedad, ¿no? En fin, es la clínica, veríamos una pérdida de la memoria, lenta y progresiva, que afecta inclusive la capacidad laboral, la vida en la familia, va a impedir que lleve a cabo tareas familiares rutinarias, como por ejemplo, ya no va a llegar el punto en que no va a poder abotonarse la camisa, no va a poder ir al baño, requerirá entonces de asistencia de familiares, dificultades para comunicarse, a veces se sabe qué es lo que se quiere decir, pero no se encuentra la palabra. Hay varios tipos pues, de trastornos que no voy a mencionar en este punto, los van a ver ustedes en los próximos años, que son afasias o problemas de lenguaje, en el que no se encuentra la palabra o no se sabe expresar qué se quiere decir, en fin. Puede haber desorientación en tiempo, no saben qué día viven, dónde están, y eso puede llegar a que se vuelvan agresivos porque pues, se sienten como que están no secuestrados por alguien que no conocen. No tienen buen juicio o bien está disminuido y en consecuencia no saben discriminar lo que es correcto, lo de lo que no, lo que es peligroso de lo que no y pueden hacer cosas peligrosas para sí o para los demás, ¿no? Problemas con el pensamiento abstracto, igual, pues por la misma pérdida de la memoria y las funciones cerebrales superiores,
colocan objetos en lugares equivocados, por ejemplo, meten de pronto su celular al refrigerador, o en lugar de tirar el papel de baño en el bote, lo tiran y lo dejan encima de la mesa, en fin, esas son cosas que uno dice, no, no es normal, o sea, evidentemente nos llama la atención a que algo está mal, ¿no? Por todo lo que estoy diciendo, cambios en el humor, en el comportamiento, pues, no solamente porque de pronto hay momentos de lucidez en el que el metabolismo aumenta y logran compensar bien la pérdida neuronal y en consecuencia se dan cuenta de que algo está mal, o se cansan de que el familiar le dice, ¿por qué haces esto? ¿No? No es normal que hagas esto, pues él no sabe por qué lo hace, ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo, ¿no? Por tanto, hay cambios en la personalidad, fundamentalmente la agresividad, síndrome depresivo o algunos trastornos para sí o para la familia que pueden ser dañinos, ¿no? Pérdida de iniciativa, no tienen ganas de hacer nada, no se les ocurre ayudar en nada, simplemente están sentaditos o ensimismados, en fin, ¿no? Hay 4 estadios rápidamente para la enfermedad clínicamente. La predemencia, que es la que decimos, olvidos ocasionales, de pronto cada vez más frecuentes. La temprana, que ocurre más o menos 2 a 10 años, en que cada vez son más marcadas los olvidos o esas cosas raras que uno llega a hacer. La demencia moderada, 2 a 10 años después de que se estableció la enfermedad. Y luego la avanzada, 1 a 5 años. Si piensan en esta secuencia, y dije que a partir de los 20 años empezamos con esos problemas, pero más o menos 20 a 40 años empezamos con los datos clínicos, significaría que, supongamos, a los 20 empezó, 20 o 30 años después, o sea, a los 50 empieza con una predemencia como tal, y luego 2 a 10 años después, o sea, a partir de los 60 empezamos a ver la temprana, a partir de los 70 la moderada, y los 75 u 80 la avanzada. De tal manera que llega a los 90 ya francamente con un síndrome demencial de tipo Alzheimer, ¿no? Como tal, que vemos a abuelitos que ya no hacen nada, ya ni siquiera se mueven, lenta y progresivamente se van apagando, ya no comen, hay que alimentarlos hasta que llega el punto en que mueren por alguna de estas causas, ¿no? Vamos a esta secuencia, pues, de a partir de los 65, 70 años más o menos que veríamos esa secuencia, ¿no? Que toda la historia de terror, para ustedes y para mí, empezó a los 20 años de edad, y por eso ustedes que están jóvenes, sanos, guapos, deben empezar a pensar en su vida futura, porque van a cumplir ya en un par de años los 20 y entonces empezará el reloj biológico a romper a la proteína precursora del amiloide para depositarla como tal, ¿no? En fin, dudas, chicos. Me voy a estar esto que son los estudios clínicos. Déjenme ver. Los 2 tipos de memoria que no viene al caso. ¿Dudas, chicos? Muchachos. Bueno, esto es tanto porque es parte de la clínica, las agnosias visuales, auditivas, en fin. Quizás es importante. Voy a mencionarlo. Un signo interesante que uno observa, ya con esto termino la clase, son las agnosias, que significa desconocimiento, ¿no? Es un vocablo griego a privativo, nauseos, conocimiento, sin conocimiento. Puede ser visual, que cuando el paciente ve algo, ve la manzana, pero en su cerebro se hace la representación imaginaria de otra fruta que no es, ¿no? Por ejemplo, una mandarina, una naranja, ¿no? Entonces él nos señala la manzana y nos dice, quiero una mandarina. Y uno dice, espérate, no, ¿qué te pasa, no? Puede ser auditiva, que cuando decimos hola, su cerebro no lo logra codificar y es como si le habláramos un idioma extraño que no sabe por qué le decimos una cosa extraña, ¿no? No sabe, él piensa, ¿qué le pasa a este loco, no? ¿Por qué me dice actor? ¿Qué significa actor? No tengo idea, ¿no? Nos mira raros, en fin, ¿no? Entonces, esos desconocimientos justamente tienen que ver con la pérdida de la función cognitiva, fundamentalmente cortical, en este caso a nivel de la corteza auditiva, que no se codifica bien la información, en consecuencia se hace una señal anormal, ¿no? Puede ser olfatoria, que en lugar de que huelan una flor, por ejemplo, el olor les parece que huele a humo, por ejemplo, ¿no? O a heces fecales, huele a polvo, en fin, es desagradable para ellos. O al contrario, ¿no? Puede ser al revés, que huelan heces fecales y les huelan a flores, ¿no? En fin, esta agnosia justamente tiene que ver con una pérdida de la conectividad sináptica que hace que no se codifique bien la información y en consecuencia se haga una representación anormal de lo que están viendo, oliendo, oyendo, sintiendo, degustando, en fin, ¿no? Entonces ya se imaginarán cómo es de complicado eso, ¿no? Somatosensorial, qué sé yo, donde tocan el frío, pero no saben cómo identificarlo, no saben cómo describir que está frío, ¿no? Es una sensación nueva y extraña para ellos, que es una ironía, pero así parece, ¿no? Es como si nunca hubieran tocado el frío, entonces no saben qué pasa, ¿no? Es un ejemplo de lo que es sencillo y con eso ya los dejo descansar. La marcha apráxica, que ya se afecta a nivel fundamentalmente cerebeloso. Ahorita van a observar al sujeto.
94 años de edad, demencia tipo Alzheimer, tiene una marcha apráxica, de donde pierde el equilibrio con la corteza cerebral y el cerebelo no permite que se coordine bien el movimiento fino, y lo ayudan a levantarse. Como no coordina bien el movimiento, da esos pequeños pasos cortos a poca distancia, como si se le fuera a caer el piso, va a perder piso. Entonces se hace inestable y de hecho por eso se tropiezan, no pueden levantar el pie tanto para un escalón y tropiezan. Vean cómo es titubeante, se va haciendo un zigzag, cruzando los pies, en fin, ¿no? Esa es la marcha apráxica, que ya son los datos primarios, los más tempranos de la demencia de tipo Alzheimer, ¿no? En donde ya se ve afectada la corteza motora, que no permite que se mueva de forma adecuada, y necesita la fuerza del apoyo de alguien, porque no va a tropezar, se cae, pierde el equilibrio fácilmente y se cae. Vean cómo es titubeante su marcha, ¿no? Si se encuentra ahí con una roquita, una piedrita, un pequeño escalón, va a tropezar invariablemente, ¿no? Que es ya justamente las eventos motores que uno observa en el Alzheimer. Eso es muy temprano, aunque es un sujeto de 94, es muy temprana la pérdida de la función motora, ¿eh? Cuando uno observa esto ya en alguien de 60 años, 70, son los datos iniciales de que ya algo va mal hacia la función motora, ¿no? Está alcanzando la corteza motora, entonces no logra caminar de forma adecuada. En fin. ¿Dudas, chicos? Sí, Doc, ¿cómo dijo que se alenta el proceso degenerativo? Si ustedes empiezan a tener una buena alimentación, una sana alimentación, libre de grasas, por ejemplo, complejas, procesadas, con la ingesta de antioxidantes de manera importante de la dieta, por ejemplo, muchos vegetales, muchas frutas, ejercicio en general aeróbico para la oxigenación cerebral, ejercicios mentales, uno logra hacer que se haga más lenta o inclusive que se reviertan algunos eventos degenerativos, ¿no? Lean mucho, hagan crucigramas, jueguen juegos que los obliguen a pensar, como el ajedrez, el dominó, las cartas, en fin, cualquier juego que les haga pensar, analizar. Eso es importante para el cerebro porque lo obligan a mantenerse activo y en consecuencia a tener estos eventos de regeneración como tal, ¿no? De otra forma, está uno condenado lamentablemente a tener los efectos dañinos de la neurodegeneración. ¿Ya? Sí, bueno, mañana el lunes terminamos de hablar de Alzheimer y empezamos a ver las proteínas prion, por favor, como el segundo modelo de pérdida de la estructura tridimensional. Mi foto, chicos. Hola, Gaby. Estás de pelos. Hola, Vane. Hola, Alejandra. Ale. Daniela, qué gusto. José Luis, como siempre. A mi foto. Hola, Normita. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes, por favor. Igualmente, doctor, que tenga bonita tarde.